El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques frondosos, vivían dos hermanos llamados Groot y Ellen. Groot, un robusto joven de 12 años, trabajaba como leñador, mientras que Ellen, de 10 años, se dedicaba a cultivar flores y hierbas medicinales en su pequeño jardín. Aunque eran jóvenes, su responsabilidad y dedicación eran admiradas por todos en el pueblo. Desde pequeños, habían oído la historia de dos hermanos famosos que se habían perdido en el bosque y habían sido capturados por una bruja malvada. Esa historia, contada una y otra vez, había dejado una marca indeleble en sus mentes. Aunque era solo un cuento, la sombra de esa leyenda siempre parecía acechar en el borde de sus pensamientos. Una mañana de primavera, cuando el sol aún despuntaba en el horizonte, Groot y Ellen se aventuraron juntos en el bosque. Groot necesitaba recolectar leña y Ellen quería encontrar nuevas flores para su jardín. Con sus mochilas llenas de provisiones y herramientas, se adentraron en la espesura, siguiendo un sendero que conocían bien. El bosque, a esa hora temprana, estaba lleno de vida. Los pájaros cantaban melodías alegres, los conejos corrían por los claros, y el viento susurraba entre los árboles altos y antiguos. Groot y Ellen trabajaron con diligencia, cada uno concentrado en su tarea. Groot cortaba leña con habilidad, mientras Ellen recogía flores de colores vibrantes y hierbas fragantes. A medida que el día avanzaba, los hermanos se adentraron más y más en el bosque. El sendero que habían seguido comenzó a desvanecerse, reemplazado por una maraña de árboles y arbustos. Sin darse cuenta, se encontraron en una parte del bosque que no reconocían. Las sombras de los árboles se alargaban y el aire se volvía cada vez más fresco y misterioso. Groot, creo que deberíamos regresar, dijo Ellen, con una ligera preocupación en su voz. Groot asintió. Sí, tienes razón. No quiero que mamá y papá se preocupen. Pero al intentar regresar, descubrieron que el camino de vuelta había desaparecido. Cada dirección que tomaban parecía llevarlos más profundo en el bosque. La sensación de estar perdidos comenzó a crecer en sus corazones. ¿Y si nos pasa lo mismo que a los hermanos de la historia?, susurró Ellen, agarrando la mano de su hermano con fuerza. Groot, aunque también estaba asustado, intentó mantener la calma. No te preocupes, Ellen. Encontraremos el camino de vuelta. Solo necesitamos mantenernos juntos y no perder la esperanza. Justo cuando estaban a punto de sentarse a descansar, un destello de luz llamó su atención. Entre los árboles, una figura apareció. Era una mujer mayor, vestida con ropas simples pero elegantes, con una sonrisa cálida en su rostro. «Hola, niños», dijo con una voz suave y reconfortante. «Parecen perdidos. ¿Puedo ayudarles?» Groot y Ellen se miraron, inseguros, pero la amabilidad de la mujer les dio un poco de consuelo. «Sí, estamos perdidos», admitió Groot. «¿Puede ayudarnos a encontrar el camino de regreso?» La mujer asintió lentamente. «Claro que sí. Conozco este bosque como la palma de mi mano. Venid, os llevaré a un lugar seguro donde podréis descansar y luego os mostraré el camino a casa». Los hermanos, aunque aún cautelosos, siguieron a la mujer. Mientras caminaban, el bosque a su alrededor parecía cambiar. Los árboles se volvían más altos y majestuosos, las flores más brillantes, y una sensación de paz comenzó a envolverlos.
Así comenzó la increíble aventura de Groot y Ellen en un bosque lleno de magia y misterios. Una aventura que los llevaría a descubrir secretos inimaginables y a enfrentar desafíos que pondrían a prueba su valentía y su vínculo fraternal. Mientras seguían a la amable mujer por el bosque, Groot no podía dejar de pensar en la historia de los hermanos perdidos. Sus pasos eran lentos y su mente estaba llena de dudas. De repente, un recuerdo se le vino a la mente, un recuerdo que hizo que su corazón latiera más rápido. «El rastro», exclamó, deteniéndose en seco. Ellen y la mujer se volvieron hacia él, sorprendidas por su repentina exclamación. «¿Qué pasa, Groot?», preguntó Ellen, notando la preocupación en el rostro de su hermano. Groot tragó saliva y miró a Ellen con ojos llenos de arrepentimiento. «Papá siempre nos dijo que debíamos dejar un rastro cuando nos adentramos en el bosque, para poder encontrar el camino de vuelta. Pero hoy no lo hice». Ellen se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de su hermano. Sabía lo importante que era seguir los consejos de su padre, y ahora se daban cuenta de que habían cometido un error. La mujer sonrió con amabilidad. «No os preocupéis, niños. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Este bosque puede ser confuso, pero no es imposible encontrar el camino de vuelta». Groot suspiró, aliviado por las palabras de la mujer, pero aún sentía un peso en el corazón. «¿De verdad nos puedes ayudar a regresar a casa?», preguntó, deseando asegurarse de que no estarían perdidos para siempre. La mujer asintió. «Sí, pero antes debéis descansar y recuperar fuerzas. Mi cabaña no está lejos. Allí podréis comer y descansar. Mañana, con luz de día, será más fácil encontrar el camino». Ellen miró a Groot y, aunque dudaba, decidió confiar en la mujer. «Está bien, vamos». Mientras caminaban, Groot no podía dejar de pensar en la advertencia de su padre y en cómo había olvidado seguirla. Sentía una mezcla de vergüenza y responsabilidad, pero también una determinación creciente de encontrar la manera de salir del bosque y llevar a Ellen de regreso a casa. Finalmente, llegaron a una pequeña cabaña escondida entre los árboles. Era acogedora y cálida, con una chimenea encendida y un aroma delicioso que llenaba el aire. La mujer les ofreció comida y agua, y les preparó camas hechas de hojas suaves y mantas. «Descansad, niños», dijo con una sonrisa. «Mañana será un nuevo día, y encontraremos el camino a casa». Groot y Ellen se acostaron, agotados por el día y por la preocupación. Pero en la comodidad de la cabaña y con el estómago lleno, comenzaron a relajarse. Groot cerró los ojos, prometiéndose a sí mismo que nunca más olvidaría dejar un rastro en el bosque. Ellen se acercó a su hermano, susurrando suavemente. «Groot, sé que saldremos de esto. Confío en ti». Groot sonrió en la oscuridad, agradecido por la confianza de su hermana. «Sí, Ellen. Juntos lo lograremos». Y así, bajo el techo de la cabaña, los dos hermanos se dejaron llevar por el sueño, sin saber que las verdaderas pruebas y maravillas del bosque estaban aún por descubrirse. El amanecer trajo consigo una luz suave que se filtraba a través de las ventanas de la cabaña. Groot y Ellen se despertaron renovados, sintiendo que habían dormido profundamente por primera vez en mucho tiempo. La mujer ya estaba despierta, preparando un desayuno caliente para ellos. «Buenos días, niños», dijo con una sonrisa. «Espero que hayáis descansado bien». «Sí, muchas gracias», respondió Groot, sintiendo un poco de vergüenza por haber sido tan confiado la noche anterior. Después del desayuno, la mujer les dio unas pequeñas mochilas con provisiones. El bosque puede ser impredecible. Es mejor estar preparados. «Seguidme, os llevaré hasta el borde del bosque. Desde allí, encontraréis el camino de vuelta a casa». Los hermanos asintieron y siguieron a la mujer. Mientras caminaban, notaron que el bosque a su alrededor parecía aún más mágico que antes.
Los árboles susurraban entre sí, y podían escuchar sonidos de criaturas que nunca habían oído. Era como si el bosque tuviera vida propia. «Este lugar es increíble», susurró Ellen, mirando a su alrededor con asombro. «Sí», respondió Groot, sintiendo una mezcla de maravilla y precaución. «Pero no debemos olvidar nuestro objetivo. Tenemos que salir de aquí y regresar a casa». De repente, un sonido suave y melódico captó la atención de Ellen. «¿Escuchas eso?», preguntó, deteniéndose. Groot también escuchó. Era una música suave que parecía venir de todas partes y de ninguna en particular. La mujer se detuvo y le sonrió. «Es el bosque, que está contento de tener visitantes amables. No temáis, seguid caminando». Sin embargo, mientras avanzaban, la música se volvió más intensa y los árboles parecían moverse ligeramente, como si estuvieran guiándolos. Groot comenzó a sentirse incómodo. «Algo no está bien», murmuró. Ellen lo miró con preocupación. «¿Qué pasa, Groot? Esto es demasiado extraño». «Debemos mantenernos alerta», respondió, apretando la mano de su hermana. La mujer se detuvo de repente. «Aquí es donde debo dejarlos. Seguid recto y llegaréis a un claro. Desde allí podréis encontrar el camino de vuelta». «Gracias por todo», dijo Ellen con una sonrisa. Groot sintió en agradecimiento, aunque no podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. Los hermanos continuaron caminando, pero la sensación de ser observados no desaparecía. De repente, un susurro casi imperceptible llegó a los oídos de Groot. «No confíes en todo lo que ves». Groot se detuvo en seco y miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente del susurro. «¿Oíste eso, Ellen?». Ellen asintió, con los ojos muy abiertos. «Sí, lo oí». «¿Qué crees que significa?». «No lo sé, pero debemos ser cuidadosos». «Este bosque es más extraño de lo que pensábamos», respondió Groot, tomando a Ellen de la mano y avanzando con más cautela. Después de unos minutos, llegaron al claro que la mujer había mencionado. Pero en lugar de sentirse aliviados, Groot y Ellen sintieron una creciente inquietud. El claro estaba lleno de flores brillantes y árboles majestuosos, pero había algo inquietante en su perfección. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Ellen, mirando a su alrededor con desconfianza. Groot respiró hondo. «Debemos encontrar alguna señal del camino de vuelta. Mantente cerca de mí y no te separes». A medida que exploraban el claro, notaron algo extraño en el centro. Una pequeña piedra brillaba con una luz azulada, emanando una energía que parecía llamarles. Groot se acercó cautelosamente y la recogió. En cuanto lo hizo, una voz resonó en su mente. «Guardad este talismán, os protegerá en vuestro camino». Ellen miró la piedra con asombro. «¿Qué crees que significa esto, Groot?». «No lo sé, pero parece importante». «Debemos llevarla con nosotros», respondió, guardando la piedra en su mochila. Con el talismán en su poder, los hermanos sintieron una nueva determinación. Aunque el bosque era un lugar misterioso y lleno de desafíos, sabían que juntos podrían enfrentar cualquier cosa. Y así, con la esperanza renovada, se prepararon para seguir adelante, decididos a encontrar el camino de regreso a casa. Groot y Ellen continuaron avanzando por el claro, sintiéndose un poco más seguros con el talismán en su poder. Mientras caminaban, notaron que el bosque a su alrededor comenzaba a cambiar de manera notable. Los árboles se volvían más altos y sus hojas brillaban con colores iridiscentes, como si estuvieran bañadas por la luz de un arco iris. «Esto es increíble», dijo Ellen, maravillada por la belleza que los rodeaba. «Es como si estuviéramos en un cuento de hadas». Groot asintió, aunque se mantenía alerta. «Sí, pero no debemos olvidar que estamos buscando el camino de regreso a casa. Y esta vez, vamos a dejar un rastro».
Recordando la lección que habían aprendido, Groot y Ellen empezaron a dejar migas de pan detrás de ellos mientras avanzaban. Aunque el bosque parecía estar vivo y lleno de maravillas, no querían arriesgarse a perderse de nuevo. Mientras caminaban, encontraron un sendero hecho de piedras que brillaban con una luz suave y acogedora. El sendero serpenteaba entre los árboles y parecía invitarlos a seguir adelante. Con cautela, los hermanos comenzaron a seguir el camino, dejando un rastro de migas a cada paso. A medida que avanzaban, el sendero los llevó a un valle escondido lleno de flores gigantes y mariposas de colores brillantes que revoloteaban a su alrededor. Los pájaros cantaban melodías que parecían hechas de pura magia, y el aire estaba impregnado con el dulce aroma de miel y flores. «Es como un sueño», dijo Ellen, girando sobre sí misma para observar todo a su alrededor. Nunca había visto algo así. «Es hermoso», admitió Groot, «pero debemos seguir adelante. No podemos dejar que la belleza del lugar nos distraiga de nuestro objetivo». Continuaron su camino, siempre dejando migas detrás de ellos. El sendero los llevó a través de un bosque de árboles de cristal, cuyas ramas tintineaban suavemente con el viento, creando una música encantadora. Las hojas de estos árboles parecían estar hechas de esmeraldas y zafiros, reflejando la luz en 1.000.000 de destellos. A medida que se adentraban más en este bosque mágico, se encontraron con un arroyo de agua cristalina que fluía con una suavidad hipnótica. Groot se agachó y bebió un poco de agua, encontrándola refrescante y llena de energía. «Debemos seguir adelante», dijo, ayudando a Ellen a cruzar el arroyo por un puente hecho de flores entrelazadas. Al otro lado, encontraron una cueva luminosa cuyas paredes estaban cubiertas de gemas que irradiaban una luz cálida y acogedora. «¿Entramos?», preguntó Ellen, intrigada por la cueva. Groot asintió. «Sí, pero mantente cerca de mí. No sabemos qué podríamos encontrar». Dentro de la cueva, la luz de las gemas iluminaba el camino. Era un lugar de maravillas, con estalactitas que colgaban del techo y estalagmitas que brotaban del suelo, todas hechas de cristales que brillaban como estrellas. De repente, escucharon un susurro que parecía provenir de todas partes y de ninguna en particular. «Bienvenidos, viajeros. Habéis encontrado el corazón del bosque». «¿Quién eres?», preguntó Groot, mirando a su alrededor en busca de la fuente de la voz. «Soy el guardián de este bosque», respondió la voz. «Os he estado observando desde que entrasteis. Veo que lleváis un talismán. Eso significa que sois dignos de mi ayuda. ¿Puedes ayudarnos a encontrar el camino de regreso a casa?», preguntó Ellen con esperanza. «Sí», respondió la voz. «Pero primero, debéis demostrar vuestra valentía y sabiduría. Este bosque es un lugar de pruebas y maravillas. Si superáis los desafíos que os esperan, encontraréis el camino de vuelta». Groot y Ellen se miraron, sintiendo una mezcla de temor y determinación. Sabían que su viaje no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. «Estamos listos», dijo Groot, apretando la mano de su hermana. «Juntos podemos superar cualquier cosa». Y así, con el corazón lleno de coraje y la determinación de encontrar su camino a casa, los hermanos se adentraron más en la cueva luminosa, preparados para enfrentar las pruebas que el bosque les tenía preparadas. Groot y Ellen avanzaron con paso decidido por la cueva luminosa, mientras la voz del guardián del bosque resonaba a su alrededor, guiándolos. A medida que se adentraban más, la luz de las gemas en las paredes se hacía más intensa, iluminando su camino. «Primera prueba», anunció la voz, «es la prueba de la valentía. Debéis atravesar este pasillo oscuro sin vacilar». El pasillo frente a ellos era un túnel de sombras. Groot apretó la mano de Ellen. «No te preocupes, Ellen. Estamos juntos en esto». «Sí, Groot», respondió Ellen, apretando la mano de su hermano con fuerza. «Podemos hacerlo». Con valentía, los hermanos entraron en el pasillo oscuro.
El suelo era irregular y el aire estaba lleno de murmullos y susurros que parecían querer asustarlos. Pero Groot y Ellen se mantuvieron firmes, avanzando sin vacilar. Sabían que si se mantenían juntos, podían superar cualquier cosa. Finalmente, vieron una luz al final del túnel. Aceleraron el paso y salieron a un espacio amplio y luminoso, donde la voz del guardián los felicitó. Habéis demostrado valentía. Ahora, la segunda prueba, la prueba de la sabiduría. Ante ellos apareció un enigma inscrito en una gran roca de cristal. En el corazón del bosque, donde el sol no brilla, un río de plata fluye. A su orilla crece una flor que nunca se marchita. ¿Qué es lo que busca el viajero para encontrar el camino a casa? Ellen miró el enigma con atención. Groot, creo que habla de algo más que una flor. Groot asintió. Sí, parece un acertijo. ¿Qué puede ser una flor que nunca se marchita? Ellen pensó un momento. Una flor puede representar esperanza, o quizás algo que nunca desaparece, como el amor o la fe. Groot sonrió. Sí, Ellen, creo que tienes razón. La esperanza es lo que nos ha mantenido fuertes hasta ahora. Respondamos con eso. Esperanza, dijeron al unísono. La roca de cristal brilló intensamente y la voz del guardián resonó con aprobación. Habéis demostrado sabiduría. Ahora, la tercera prueba, la prueba del corazón. Los hermanos fueron guiados a una cámara donde una fuente mágica brotaba agua cristalina. En el centro de la fuente había 2 copas doradas. Cada uno de vosotros debe beber de una copa, dijo el guardián. Esta prueba revelará la pureza de vuestro corazón. Groot y Ellen se miraron con confianza. Sabían que su amor fraternal y su bondad los guiarían. Tomaron las copas y bebieron el agua pura. Al instante, sintieron una calidez en sus corazones y la cámara se llenó de una luz dorada. Habéis demostrado la pureza de vuestro corazón, dijo el guardián. Habéis superado las pruebas. Ahora, os guiaré hacia el camino de regreso a casa. La cueva comenzó a transformarse, revelando un sendero brillante que conducía hacia la salida del bosque. Groot y Ellen, con el talismán en mano y el corazón lleno de esperanza, siguieron el sendero con determinación. El guardián del bosque les habló por última vez. Recordad siempre la valentía, la sabiduría y la pureza de vuestro corazón. Estas cualidades os guiarán en todos los desafíos que encontréis en la vida. Con estas palabras en mente, los hermanos se adentraron en el sendero que los llevaría de vuelta a casa. El bosque, aunque lleno de maravillas y misterios, había reforzado su vínculo y les había enseñado valiosas lecciones. Mientras caminaban, el paisaje a su alrededor comenzó a cambiar. Los árboles de cristal se desvanecían, reemplazados por los familiares robles y pinos de su hogar. El sendero los llevó hasta el borde del bosque, donde finalmente pudieron ver las luces de su pueblo en la distancia. Lo logramos, Ellen, dijo Groot con una sonrisa de alivio. Estamos casi en casa. Sí, Groot, respondió Ellen, devolviendo la sonrisa. Gracias a ti y a todo lo que aprendimos en este bosque mágico. Juntos, tomados de la mano, avanzaron hacia su hogar, sabiendo que, aunque su aventura en el bosque había llegado a su fin, las lecciones y recuerdos perdurarían para siempre. El sol comenzaba a asomarse sobre las colinas cuando Groot y Ellen finalmente llegaron al borde del bosque. El familiar paisaje de su hogar se extendía ante ellos, llenándolos de una cálida sensación de alivio y alegría. Habían superado las pruebas del bosque mágico y ahora estaban más cerca que nunca de regresar a su hogar. Lo logramos, dijo Ellen, apretando la mano de su hermano. Realmente lo logramos. Groot asintió con una sonrisa. Sí, y no solo encontramos el camino de vuelta, sino que también aprendimos mucho. Estoy orgulloso de nosotros. Mientras avanzaban hacia el pueblo, los hermanos se dieron cuenta de que algo había cambiado en ellos.
La experiencia en el bosque les había dado una nueva perspectiva y una mayor confianza en sus habilidades y en su vínculo fraternal. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con abrazos y lágrimas de alivio por parte de sus padres y vecinos. La historia de su aventura en el bosque se extendió rápidamente, y todos en el pueblo quedaron impresionados por su valentía y sabiduría. «Estamos tan orgullosos de vosotros», dijo su madre, abrazándolos con fuerza. «Nos preocupamos tanto cuando no regresasteis, pero sabíamos que encontraríais el camino». «Gracias, mamá», dijo Groot. «Fue una experiencia increíble, y aprendimos mucho sobre nosotros mismos». El pueblo organizó una pequeña celebración en honor a su regreso. Mientras compartían su historia con los vecinos, Groot y Ellen se dieron cuenta de que su aventura había dejado una profunda impresión en todos. La historia de los hermanos que se perdieron en el bosque y encontraron su camino de regreso se convirtió en una leyenda local, inspirando a otros a enfrentar sus propios desafíos con valentía y sabiduría. Pero aunque estaban felices de estar de vuelta en casa, los hermanos no podían dejar de pensar en el bosque y en las maravillas que habían encontrado. Sabían que su aventura no solo había fortalecido su vínculo, sino que también les había enseñado valiosas lecciones que llevarían consigo para siempre. Una mañana, unos días después de su regreso, Groot y Ellen decidieron volver al bosque, esta vez con un plan claro y dejando un rastro de migas de pan para asegurarse de no perderse. Querían agradecer al guardián del bosque por su ayuda y explorar más de ese mundo mágico que había cambiado sus vidas. «Vamos a asegurarnos de dejar un buen rastro esta vez», dijo Groot, mientras recogía una bolsa llena de migas de pan. «No queremos repetir el mismo error». Ellen sonrió y asintió. «Sí, y también quiero recoger algunas flores mágicas para nuestro jardín. Quiero que todos vean la belleza que encontramos». Al adentrarse nuevamente en el bosque, los hermanos sintieron la familiar sensación de maravilla y misterio. Siguieron el sendero que habían dejado, con la seguridad de saber que podían encontrar el camino de regreso. Esta vez, su viaje no estaba impulsado por la necesidad de escapar, sino por el deseo de explorar y aprender. El bosque los recibió con sus colores brillantes y sus susurros mágicos. Los árboles de cristal, las flores gigantes y el arroyo cristalino estaban allí, esperándolos. Mientras caminaban, dejaron migas de pan y recogieron flores y hierbas mágicas. Finalmente, llegaron a la cueva luminosa donde habían enfrentado las pruebas del guardián. Se detuvieron en la entrada y Groot llamó en voz alta. «Guardián del bosque, queremos agradecerte por tu ayuda y sabiduría». La voz del guardián resonó suavemente en el aire. «Bienvenidos de nuevo, jóvenes viajeros. Veo que habéis regresado con un corazón agradecido y una mente abierta. ¿Qué buscáis esta vez en mi bosque?» «Queríamos agradecerte por ayudarnos a encontrar nuestro camino de regreso», dijo Ellen. «Y también queremos aprender más sobre este lugar mágico». El guardián se mostró complacido. «Vuestra gratitud y deseo de aprender son dignos de elogio. Os mostraré más maravillas del bosque, y os enseñaré lecciones que os serán útiles en vuestra vida». Y así, Groot y Ellen se embarcaron en una nueva aventura, explorando las profundidades del bosque mágico y aprendiendo más sobre sí mismos y el mundo que los rodeaba. Sabían que, sin importar los desafíos que enfrentaran, siempre tendrían la valentía, la sabiduría y el amor fraternal para guiarlos. Groot y Ellen, emocionados por su nueva aventura en el bosque, siguieron explorando más allá de los lugares conocidos. Mientras avanzaban, se encontraron con un sendero que no habían visto antes, un camino empedrado que parecía brillar bajo la luz del sol filtrada por el dosel de los árboles. «Este lugar es nuevo», dijo Groot, mirando a su alrededor con curiosidad. «¿Deberíamos seguir este sendero?» Ellen asintió. «Sí, siempre podemos dejar migas para asegurarnos de encontrar el camino de regreso». Mientras avanzaban por el sendero, el aire comenzó a llenarse con un dulce aroma que los atraía irresistiblemente. Los árboles se abrieron a un claro,
y en el centro encontraron algo que parecía sacado de un cuento de hadas, una casa hecha completamente de dulces. Las paredes estaban cubiertas de galletas, el techo era de chocolate y las ventanas estaban adornadas con caramelos de colores. «Es una casa de dulce», exclamó Ellen, maravillada. Groot frunció el ceño. «Esto me recuerda a la historia que siempre nos contaban mamá y papá. La de los hermanos que se pierden en el bosque y encuentran una casa de dulce. Y la bruja malvada que intenta comérselos», añadió Ellen, sintiendo un escalofrío. «¿Crees que...?» Antes de que pudiera terminar la frase, la puerta de la casa de dulce se abrió y una anciana salió a recibirlos. Tenía el cabello blanco y un rostro amable, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Bienvenidos, mis queridos niños», dijo la anciana con una sonrisa. «Pasad, pasad. Debéis estar hambrientos y cansados. Tengo dulces y golosinas para vosotros». Groot y Ellen se miraron, recordando la historia que conocían tan bien. Aunque la anciana parecía amable, no podían ignorar la sensación de peligro que los envolvía. «Gracias, pero no tenemos hambre», dijo Groot, tratando de sonar educado pero firme. «Estamos explorando y debemos seguir nuestro camino». «Oh, no seáis tontos», insistió la anciana. «Venid, solo un poco de descanso y unos dulces no os harán daño». La voz de la anciana tenía un tono hipnótico, y Ellen sintió un impulso casi irresistible de seguirla. Pero Groot, recordando la lección del bosque, tomó la mano de su hermana y retrocedió. «Lo siento», dijo con más firmeza. «Debemos irnos ahora». La expresión de la anciana cambió al instante. Su sonrisa desapareció y sus ojos se estrecharon, revelando una malicia oculta. «¿Así que no queréis aceptar mi hospitalidad? Muy bien, niños desobedientes, entonces me veré obligada a usar otros métodos». Con un movimiento rápido, la anciana levantó su bastón y murmuró unas palabras en un idioma antiguo. Al instante, los dulces que adornaban la casa comenzaron a transformarse en criaturas vivientes, pequeñas pero amenazantes, que se lanzaron hacia Groot y Ellen. «¡Corre, Ellen!», gritó Groot, tirando de su hermana mientras las criaturas de dulce los perseguían. Los hermanos corrieron de regreso por el sendero empedrado, dejando migas detrás de ellos en su prisa. Las criaturas los seguían de cerca, pero justo cuando parecía que iban a atraparlos, Groot recordó el talismán que llevaba en su mochila. Lo sacó y lo levantó, esperando que su magia los protegiera. El talismán brilló con una luz azul intensa, y al instante, las criaturas de dulce se desintegraron, dejando solo migas inofensivas en el suelo. La luz también formó un escudo a su alrededor, impidiendo que la anciana los alcanzara. La voz del guardián del bosque resonó en el aire. «Habéis enfrentado la maldad con valentía y sabiduría. Ahora, continuad vuestro camino y recordad siempre estar alerta». Groot y Ellen, todavía temblando por la experiencia, continuaron corriendo hasta que llegaron a un lugar seguro. Se detuvieron para recuperar el aliento, sabiendo que habían escapado por poco de un gran peligro. «Esa era la bruja de la historia», dijo Ellen, con los ojos llenos de lágrimas. «Estuvo tan cerca de atraparnos». «Lo sé», respondió Groot, abrazando a su hermana. «Pero lo hicimos bien. Recordamos la lección y nos mantuvimos juntos. Ahora sabemos que debemos estar siempre atentos, incluso en un lugar tan hermoso como este bosque». Los hermanos, ahora más unidos y conscientes que nunca, continuaron su camino con una nueva determinación, sabiendo que la verdadera prueba del bosque no solo estaba en sus maravillas, sino en sus peligros ocultos. Groot y Ellen, más decididos que nunca, continuaron su viaje de regreso, dejando el oscuro encuentro con la bruja atrás. Sabían que habían superado la prueba más difícil y ahora debían volver a su hogar con las valiosas lecciones aprendidas. El bosque, que antes parecía lleno de peligros y maravillas, ahora les parecía más familiar y acogedor.
A medida que avanzaban, notaron que los animales del bosque los observaban con curiosidad y respeto, como si supieran que los hermanos habían superado una gran prueba. Finalmente, llegaron a un claro donde el guardián del bosque apareció una vez más, esta vez en la forma de una majestuosa figura luminosa. «Habéis demostrado gran valentía y sabiduría», dijo el guardián. «Vuestra pureza de corazón y el amor fraternal os han guiado hasta aquí. Es hora de que regreséis a vuestro hogar». Con un gesto de su mano, el guardián abrió un portal brillante que mostraba la imagen de su hogar. Groot y Ellen se miraron con alivio y gratitud. Sabían que su aventura había llegado a su fin y que era hora de regresar con su familia. «Gracias por todo», dijo Groot, inclinándose ante el guardián. «Sí, muchas gracias», añadió Ellen, con una sonrisa radiante. «Siempre estaré con vosotros, en vuestro corazón y en vuestra mente», respondió el guardián. «Recordad siempre las lecciones que habéis aprendido aquí». Con un último vistazo al mágico bosque, los hermanos atravesaron el portal y se encontraron de nuevo en su pueblo. El aire familiar y las caras conocidas de sus vecinos los recibieron con alegría y alivio. «Groot, Ellen», exclamó su madre, corriendo hacia ellos con lágrimas en los ojos. «Gracias al cielo que estáis de vuelta». Su padre los abrazó con fuerza. «Nos preocupamos tanto por vosotros. Pero sabía que encontraríais el camino». «Sí, papá», dijo Groot, sonriendo. «Fue una aventura increíble, pero aprendimos mucho y ahora estamos más fuertes que nunca». Ellen asintió. «Y trajimos algunas flores mágicas para el jardín. Queremos que todos vean la belleza del bosque». La noticia del regreso de los hermanos se extendió rápidamente, y el pueblo entero se reunió para escuchar su historia. Groot y Ellen relataron sus aventuras, desde las pruebas del guardián hasta el encuentro con la bruja. Todos escucharon con asombro y admiración, y la historia de los hermanos se convirtió en una nueva leyenda en el pueblo. Con el tiempo, Groot y Ellen volvieron a sus tareas diarias, pero nunca olvidaron las lecciones del bosque. Groot continuó trabajando como leñador, siempre dejando un rastro para no perderse, mientras que Ellen cultivaba su jardín con las flores mágicas, trayendo un poco de la maravilla del bosque a su hogar. Y así, los hermanos vivieron felices, recordando siempre que la valentía, la sabiduría y el amor fraternal eran las claves para enfrentar cualquier desafío. Su aventura en el bosque se convirtió en una historia que contaban a sus propios hijos, inspirándolos a ser valientes y sabios, y a apreciar la magia y el misterio del mundo que los rodeaba.